Ok, chicos, esta es la última semana de clases, o sea, de material que vamos a cubrir. Y las dos siguientes semanas, recuerden que son las exposiciones, que, bueno, ya les puse un par de anuncios en el Blackboard, me parece que durante el fin de semana o el viernes, donde ya básicamente he sorteado el orden de exposición. Faltaría que ustedes llenen el título del paper que van a exponer, los autores, para, bueno, asegurarme de que no se estén repitiendo los papers. Si tienen alguna consulta, bueno, me pueden mandar un correo, y lo vamos resolviendo, ¿ya? O sea, sí quisiera que dejen un espacio considerable de tiempo para hacer la presentación de los papers, ¿ya? O sea, no piensen que es algo que van a poder hacer el día anterior, ¿no? Porque implica, para poder presentar un paper, y explicarlo a sus compañeros, pues, las necesidades de metodología empleada, cuáles son las soluciones que ustedes propondrían a la estimación eh, que se utiliza en el paper, implica un análisis, ¿no? Un análisis que no es, o sea, no es simplemente un resumen del paper, ¿no? Entonces hay un trabajo de primero entender el paper para poder explicarlo y luego hay que analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, les aviso para que no se sorprendan, al momento de realizar el trabajo, ¿no? Y bueno, esto equivale a una PC, ¿no? Así que, bueno, un poco para que ustedes también tomen en cuenta el esfuerzo que debería tomarles esa presentación de los papers, ¿no? Ok, bueno, ese ya sería el preámbulo. Los detalles logísticos los podemos ver, o sea, yo creo que como ustedes van a proyectar sus slides, creo que la camarita podríamos apagarla para estar seguros de que todos se pueden ver bien, ¿no? Porque en realidad yo cuando prendo mi cámara, bueno, después me he dado cuenta que ustedes igual me ven súper chiquita, ¿no? Así que creo que no ayuda mucho. A ver, vamos a ver, que tenía esto. Uy, a ver, voy a sincronizar mi computadora. Sí, ¿a dónde se fue? Un ratito, por favor. A ver, ya está cargando. Sí, no sé, alguien me preguntó, sí, o sea, en material cubierto sí, más lo que ven en las dirigidas, ¿no? Porque en las dirigidas igual van a ir avanzando conforme hagamos las presentaciones, ¿no? Porque tiene una dirigida esta semana y la siguiente semana ya se la califica 4. Sí. Sí, o sea, con máxima verosimilitud ya cerramos todos los temas. Ok, creo que ya está. Uy, claro. Ah, a ver, un ratito, recién estaba terminando de cargar. Ya creo que ahora sí.
Listo, ahora sí. Entonces, hoy día vamos a empezar un nuevo tema que lo vamos a ver entre hoy y el jueves, y es el tema de máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud es una metodología de estimación alternativa a mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de utilizar máxima verosimilitud? Principalmente que me permite estimar modelos no lineales, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan los supuestos de MCO, creo que el primer supuesto es que era lineal en parámetros, ¿no? Con máxima verosimilitud nosotros vamos a permitir que la relación entre los parámetros y el modelo sea no lineal. ¿Qué tipos de funciones se pueden utilizar en máxima verosimilitud? Cualquiera. La única, bueno, una debilidad, digamos, o una condición de máxima verosimilitud va a ser que nosotros necesitamos conocer la distribución que siguen los datos. Y eso no siempre va a ser tan fácil de conocer, ¿ya? Eh, entonces, bueno, lo apunto por acá. Es una nueva metodología de estimación, o ponemos alternativa, ¿ya? Metodología de estimación alternativa, alternativa a MCO. Y esta metodología de estimación de máxima verosimilitud la van a ver bastante en econometría 2, ¿ya? Así que no se olviden de lo que estamos viendo en esta semana sobre máxima verosimilitud, porque en econometría 2 la van a usar bastante hacia el final del ciclo, cuando vean todos los modelos de variable dependencia limitada. Y ya bueno, ahí yo, seguramente ustedes saben que yo también dicto econometría 2 y ahí ya no se repasa máxima verosimilitud, sino que ya se asume que ustedes ya entran conociendo la estimación y ya se entran en los casos particulares, bueno, de que se evalúan en econometría 2, ¿no? Ok, es una metodología de estimación alternativa MCO. Una ventaja es que me permite estimar. Alguien me hizo una pregunta del R cuadrado, eso lo vamos a ver el jueves todavía, ¿ya? Sí hay unas consideraciones a la bondad de ajuste a estos modelos. O sea, esencialmente no vamos a usar R cuadrado, sino otros estadísticos de bondad de ajuste. Okay. Entonces, una ventaja es que me va a permitir estimar estos modelos no lineales. Recordemos qué hacíamos con MCO, ¿no? Estoy diciendo ya, esta metodología es alternativa, ¿no? Pero recordemos qué hacíamos con MCO para un poco poderlas comparar. Con MCO lo que hacemos es encontramos coeficientes estimados o escogemos estimadores de los parámetros que nos minimizan los residuos al cuadrado, ¿no? Eso es lo que hacemos. Buscamos maximizar el fit del modelo a los datos, ¿no? Dados los datos que tenemos, cuál sería el mejor modelo que genere un buen fit entre los modelos y el dato, ¿no? Eso es lo que hacemos en MCO. Lo que vamos a hacer con máxima verosimilitud va a ser un poco, no sé si llamarlo al revés, pero definitivamente diferente. Lo que vamos a hacer con máxima verosimilitud es más bien buscar un set de parámetros estimados para el cual la muestra que observamos, la muestra que hemos obtenido, es la más probable de ocurrir, ¿ya? Dado un modelo específico, una función de distribución específica, ¿ya? Voy a escribirlo acá y vamos a ir parte por parte
parte en lo que implica esta definición de máxima verosimilitud, ¿ya? Vamos a apuntar acá. Ya. Buscamos o busca el set de parámetros estimados vamos a poner acá coma, dado un modelo específico, para el cual la muestra obtenida es la más probable. Ya, entonces, si se dan cuenta, en esta definición de máxima verosimilitud hemos hablado de tres cosas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, cuando hablamos de que estamos utilizando la metodología de máxima verosimilitud, nos estamos refiriendo a esta metodología en la que se busca un set de parámetros estimados, igual vamos a estimar parámetros, que dado un modelo específico, que nosotros, bueno, conocemos ese modelo específico, este set de parámetros estimados me proporciona eh, eh, o me dice que la muestra que yo obtengo es probable de haber obtenido. ¿Ya? Suena un poquito a trabalenguas, pero a ver, pongámoslo parte por parte. El primer punto que debemos notar es que nos habla de dado un modelo específico. Eso se refiere a que tenemos un modelo estadístico en mente. Digamos que lo conocemos. ¿Ya? El punto número 2, a ver, lo pongo acá con otro color, es que vamos a tener un set de todos los posibles valores eh, para esos parámetros estimados y vamos a buscar un set que nos maximiza alguna probabilidad, ¿ya? Pero o sea, en términos generales existe un set de posibles valores, un set de posibles valores para los parámetros de esos modelos. ¿No? Y al igual que en MCO, que decíamos, bueno, existe un montón de posibles estimadores de esos betas, nos vamos a quedar con aquellos que maximicen, bueno, en MCO era que minimicen los residuos al cuadrado, acá nos vamos a quedar con aquellos que maximicen la función de verosimilitud, ¿ya? Entonces, sí, va a existir un set de posibles valores para los parámetros de ese modelo y, bueno, escogeremos, ¿no? Escogeremos aquellos que maximicen la función de verosimilitud, que todavía no lo hemos definido, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a definir.
¿Ok? Y el tercer punto, no sé, a ver con qué lo pongo, con naranja, con marrón. La muestra obtenida es la más probable, ¿no? Eso vendría a ser el punto 3. La muestra obtenida es la más probable. Y ojo que esto es en términos de los valores de los datos, ¿no? O sea, no de cuántas observaciones, ¿no? Sino de los valores de las explicativas que incluimos en el modelo, ¿no? Ok, entonces estos tres, sí, correcto, Andrew. Con modelo estadístico nos referimos a una función de distribución. Eh, correcto. Ok, entonces esos son los tres puntos que queremos, que queremos definir acá con máxima verosimilitud, ¿no? Un ejemplo. Ok, y ahora algunas definiciones. Vamos a, por si acaso esto es sacado del libro de Green, entonces para los que quieren, pueden ver, creo que es el capítulo 16 del Green, ¿ya? Ok, vamos a hacer algunas definiciones. Vamos a poner la función de verosimilitud. Ay. Vamos a definir la función de verosimilitud. Para definir la función de verosimilitud, vamos a tener que definir algunas funciones intermedias, ¿no? Para poder construir al final la función de verosimilitud. Ya. Ok. Entonces, algunas definiciones. Vamos a definir la función de densidad F(y1), puntos suspensivos, y sub n, condicional a teta, es la función de identidad, perdón, la función de densidad individual. Ah, perdón, un paso, me estoy comiendo un paso, ¿ya? Vamos por pasos, a ver, y sub i es una variable aleatoria. ¿Ya? Y vamos a definir a f, y sub i condicional a ciertos parámetros teta son los parámetros, como la función de densidad, perdón, función de densidad condicionada a un vector de parámetros. Eh, es en esta función de densidad, o sea, acá lo estamos dejando de manera general, ¿no? Pero si se acuerdan, en el punto anterior habíamos dicho que conocemos el modelo estadístico, por lo tanto conocemos la distribución, ¿no? O sea, acá habíamos dicho eh, conocemos distribución, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, este f y sub i es una función normal estándar, o es una función de Poisson, o es una función logística, etcétera, ¿no?
vamos a necesitar conocer esa función de distribución para poder resolver, ¿ya? Se va a notar a lo largo de la clase de hoy día. Ok, entonces, ¿qué más? Nosotros tenemos y sub i, es una variable aleatoria, y vamos a concebir, o sea, vamos a pensar en nuestra muestra, porque acuérdense que el punto 3 era que la muestra que obtenemos es la más probable. Nosotros observamos solamente una realización de Y para cada individuo de nuestra muestra, ¿no? Pero tenemos que recordar que cada realización de Y proviene de una variable aleatoria, ¿no? Entonces, para el individuo 1, yo tengo, no sé, Y igual a 10. Para el individuo 2, tengo Y igual a 50. Y así sucesivamente para las diferentes personas de mi muestra. Pero tengo que recordar que ese 10 proviene de una distribución, de una variable aleatoria, ¿no? Ese 50 también proviene de una eh, de una variable, ¿no? Eso tenemos que recordar. Ok. Eh, entonces nosotros eh, podríamos tener infinitas muestras de una población de interés, ¿no? Tomando en cuenta que cada dato va a ser una realización, podríamos construir infinitas muestras. Y el principio de máxima verosimilitud, de acuerdo al punto 3 la definición, es que la muestra que observamos, finalmente los datos que obtenemos para ese Y1, Y2, Y3, esas realizaciones, son los valores que tenían una mayor probabilidad de ocurrencia, que era más probable que las hayamos observado. Ese es el principio de máxima verosimilitud. Y como les decía, no se refiere a la cantidad de observaciones, sino al valor, ¿no? A la magnitud, a que me haya salido ese 10, a que me haya salido ese 50, ¿no? Entonces, la probabilidad de observar una muestra, si el dato de cada individuo proviene de la realización, que proviene de una variable aleatoria, esa data que uno finalmente obtiene no es otra cosa que la probabilidad conjunta de las distintas realizaciones, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo por acá. La probabilidad de observar una muestra en particular depende eh, depende de la distribución de la variable aleatoria, ¿no? Eh, y si nosotros obtenemos, ¿no? Bueno, ya me había adelantado al decir que era una distribución conjunta, pero si a esta definición le añadimos el hecho de que obtenemos n observaciones independientes e idénticamente distribuidas, o sea, seguimos con el supuesto de que x e y son i y d, ¿no? Ponemos por acá, si tenemos n observaciones independientes, perdón, me acaban de poner la vacuna de la influenza y no sé si
si me estoy sugestionando o me está haciendo efecto. Ya. Ok. Entonces, si tenemos n observaciones independientes e idénticamente distribuidas, el producto de las densidades individuales va a ser igual a la función conjunta, ¿no? Porque cada realización es completamente independiente, ¿no? Esto también de estadística, ¿no? Eh, entonces, si tenemos n observaciones independientes e idénticamente distribuidas, el producto de las densidades individuales es igual a la distribución conjunta. Ok, entonces acá es donde ya podía poner la función que dependía de las diferentes trayectorias, ¿no? Iría 1, iría 2, iría 3. F minúscula Y es la función de densidad, eh, la función de densidad podría ser una probabilidad si se trata de una variable discreta, ¿no? Y simplemente se llama función de densidad cuando hablamos de variables continuas. Ok, entonces tenemos ahora sí f y1, y2, puntos suspensivos, yn, condicional a teta, ¿no? Esta ya es la distribución conjunta, ¿no? Y esto va a ser exactamente igual, a f de y1 por f de y2, ¿no? Por puntos suspensivos, por f de yn, ¿no? Es la multiplicación de las densidades individuales. Claro, sabemos condicional a teta, pero ya por espacio no lo estoy poniendo, ¿no? Es función de densidad de esa variable. Lo definimos más acá arriba está. Ok. Entonces lo podemos escribir como una productoria, ¿verdad? Esto es exactamente igual a la productoria de 1 hasta n de f de y sub i condicional a teta, ¿no? Y esto va a ser igual a L de teta condicional a Y. Este último término es la función de verosimilitud, este último de acá. Este de acá es la función de verosimilitud. ¿No? Entonces, hasta antes de decir la función de verosimilitud, habíamos dicho, bueno, la productoria de todas estas funciones de densidad individuales, ¿no? Condicionadas a los parámetros. Pero en la función de verosimilitud, si se dan cuenta, hemos invertido un poco la condicionalidad, ¿no? En lugar de tener a Y condicionada a los parámetros, queremos hallar parámetros condicionados a la muestra, ¿no? Que va más acorde a la definición que habíamos, a lo que habíamos definido al inicio de la clase, ¿no? Habíamos dicho que vamos a buscar unos parámetros, que maximicen la probabilidad de haber obtenido la muestra que tenemos, ¿no? Entonces la condicionalidad va a venir por el lado de la muestra, ¿ok? A ver, creo que todavía hay algo que no queda claro.
Ya, sí, esa de hecho sí es una buena pregunta. Es lo que estaba tratando de que quede claro. Y1 es, eh, es una variable aleatoria, ¿ya? Es la variable aleatoria eh, para para el individuo 1. Es la variable aleatoria Y para el individuo 1. Y2 igual, la variable aleatoria para el individuo 2. Ahora, nosotros en la práctica no observamos toda esa distribución, ¿no?, de esa variable aleatoria, sino que solamente observamos una realización, ¿no? O sea, un dato. Para el individuo 1, y eso les decía, ¿no? O sea, para el individuo 1 de repente solo sabemos que Y fue 10, y para el individuo 2 sabemos que Y fue 50. Entonces, no confundan, eso es lo que les decía hace un ratito, no confundan este Y1 con que es 10 o que es 50. Esto, cada una de estas Y, subíndice, es toda esa distribución, toda esa variable aleatoria, ¿ya? Y claro, nosotros sabemos que vamos a obtener una única realización, una única muestra, ¿no? Si se dan cuenta, por acá, eh, ¿por dónde lo pusimos? Bueno, creo que lo dije nomás. O sea, que nosotros podríamos obtener infinitas muestras, ¿no? O sea, infinitas muestras, porque podríamos haber obtenido distintas realizaciones de Y1, distintas realizaciones de Y2 y de YN, ¿no? Entonces tenemos múltiples posibilidades para esa muestra observada. Pero por principio de máxima verosimilitud lo que vamos a decir es que, bueno, justo la que yo tengo en mis manos, la única que yo realmente observo, es la más probable de ocurrir. Ese es el principio de máxima verosimilitud. No sé si ahora sí ya está quedando un poco más claro. Más o menos, sí, es un poco abstracto, o sea, sí, sí, creo que, bueno, y eso es lo bueno de tener, bueno, esta clase y la siguiente, para ir redondeando las ideas, ¿ya? Pero sí es un poquito más abstracto y es bueno que lo identifiquen porque en econometría 2 cuando hablemos de series de tiempo, vamos a hablar bastante de la diferencia entre la observación, o sea, la realización de una variable y la variable aleatoria. ¿Ya? O sea, sí es importante diferenciar esas dos cosas. ¿Ya? Eh, Algo así, Álvaro. O sea, al final yo solo obtengo una data, ¿no? O sea, unos datos. Y de acuerdo al principio de máxima verosimilitud, yo voy a decir, bueno, justo esa combinación de datos que me ha tocado es la muestra que era más probable de ocurrir. Eso podría ser en sencillo. Y para decir que sea más probable y que eso en verdad contenga algo de información que me pueda servir para resolver cuál es ese parámetro beta, es que yo necesito conocer las funciones de densidad. ¿No? Porque lo más probable es, bueno, si yo conozco la media de la función de distribución, puedo comenzar a reemplazar algunas cosas, ¿no? Si conozco la varianza, también puedo comenzar a reemplazar algunas cosas. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer más adelante. Eh, ok, listo. Entonces, esta es la función de verosimilitud y lo que les decía es que notemos que ahora la densidad conjunta está en función de los datos, ¿no? Y no al revés, ¿no? Eh, eh, en la función de verosimilitud bueno, es en función, es al revés. Entonces, nuevamente, este último término es la función de verosimilitud L de teta condicional a Y, ¿no? El principio de máxima verosimilitud, fácil lo escribimos por acá. A ver, principio
de MB es máxima verosimilitud, consiste en maximizar el valor de la función de verosimilitud que no es otra cosa que maximizar la probabilidad de observar la muestra que observamos, ¿no? Que es equivalente a maximizar, voy a cambiar de página, pero si quieren retrocedo, ¿ya? A maximizar la probabilidad de observar la muestra, que de verdad que es una trabalengua, en realidad observamos, ¿no? Eh, entonces, algunas consideraciones. Si de nuevo ven, voy a sacar mi video ya, a ver si eso arregla un poquito. Eh, Vamos a poner acá la función de densidad. Toma los parámetros como dados. Pero de hecho los parámetros son nuestras incógnitas cuando hacemos estimación, ¿no? Entonces lo que va a hacer máxima verosimilitud es lo que les decía, como invertirlo, ¿no? Mientras que la función de verosimilitud toma los datos como dados, y más bien la incógnita son los parámetros, ¿no? Listo. Y el punto 2, ya lo habíamos visto antes, es necesario o esencial, ¿no? Que los datos sean I y D, ¿no? Si no fueran I y D, no podríamos expresarlo como esta productoria de funciones de densidad individuales, ¿no? Otra cosa a considerar es que en la práctica no vamos a trabajar con esta función de densidad, eh, con la función con la función de verosimilitud, sino que vamos a trabajar con una transformación monotónica de la función de verosimilitud. Y por eso me refiero a tomarle logaritmo. ¿Por qué le tomamos logaritmo? Porque simplifica bastante la solución analítica. Cuando tienes un logaritmo de un ratio, por ejemplo, puedes restar, ¿no?, algunos componentes, o si es el logaritmo de un producto, sumas las dos partes. Entonces, te simplifica bastante la parte analítica, ¿no? Ponemos acá. ¿No? En la práctica, trabajamos con la función de log verosimilitud. ¿No?
Y esto es el logaritmo teta condicional a y. Y esto es el logaritmo. Simplemente le estoy tomando el logaritmo, ¿no? Lo pongo abajo. Ay. Listo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, Magali, es justo el punto que estábamos haciendo, ¿no? O sea, que la productoria o sea, la productoria es condicional a teta, pero ya cuando pasamos a la función de verosimilitud, que es el cuadradito que está acá en rojo, en realidad es condicionada a los datos observados. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos así? Porque precisamente nuestra incógnita en cualquier estimación es precisamente los parámetros, ¿no? No la data. La data sí la conocemos. O sea, la data sabemos que observamos la muestra obtenida, ¿no? Lo que no sabemos es cuáles son esos coeficientes. Eh, sí, un ratito, por favor. Ya, listo. Ok, entonces, y bueno, no sé si ustedes me han creído nada más que se puede trabajar con la función de log verosimilitud en lugar de la función de verosimilitud, pero la idea, eh, la idea es que si uno encuentra, y de repente hacemos un gráfico, qué pena que no lo tengo, en Green hay una, solo que no lo tengo a la mano, en Green hay una figurita, bueno, un poco más precisa, pero puedo tratar de escribirla. Eh, Puedo tratar de escribirla acá, pero la idea es que vamos a tener, imagínense, una función de verosimilitud. Imagínense que esta es la función de eh, verosimilitud. Y nosotros lo que estamos buscando es hallar, estos vendrían a ser el valor de teta, ¿ya? El parámetro que no conocemos, ¿no? Lo que queremos es hallar un teta estimado que maximice la función de verosimilitud, que me dé el valor más alto de la función de verosimilitud. Entonces esto sería el teta sombrero, perdón, cuya derivada de la función de verosimilitud sea igual a 0, ¿no? Entonces, saldría algo por acá. Este vendría a ser el teta sombrero de máxima verosimilitud, ¿no? Si yo hago una transformación logarítmica de esta función de verosimilitud, sabemos que suavizamos esta función y digamos que me saldría algo así. Esta cola sería un poquito, la cola la voy a cambiar un poco. Ya. Está.
¿ya? Entonces yo le tomo el logaritmo y me saldría esta otra función azul, y la derivada, la derivada va a ser igual a cero exactamente en el mismo, para el mismo valor de teta. Entonces este azul va a ser la función de log verosimilitud, ¿no? Este podría ser L, ¿no? Entonces esa es la idea, la noción, ¿no? O sea, ¿por qué puedo trabajar con el log de verosimilitud en lugar de frente, en lugar de tener que trabajar con la función de verosimilitud? ¿Por qué puedo tomarme esa libertad? O sea, sabemos que si tomamos logaritmos se simplifica bastante la parte analítica, ¿no? Pero para poder utilizarlas indistintamente debería salir el mismo resultado, ¿no? El mismo teta estimado por máxima verosimilitud. Y bueno, el principio es, como yo he aplicado una transformación monotónica, la derivada de esa función transformada va a ser igual a cero exactamente para el mismo valor de teta estimado, ¿no? Esa es la razón por la que yo podría trabajar con la función de log verosimilitud en lugar de tener que trabajar con la función de verosimilitud que me da soluciones un poco más complejas. Ok, a ver, había una pregunta, voy respondiendo a esa pregunta porque después ya toca una parte más analítica que es un poco más larga. A ver, Álvaro dice, no me queda claro el significado que la muestra obtenida es la más probable. Eso está relacionado con el hecho de que a partir de la muestra se forman las distribuciones. Es al revés en realidad. O sea, imagínate que tienes solamente, eh, pensamos en una única variable, ¿ya? Y, como en este caso. Eh, Tú vas a tener n personas en tu muestra, ¿no? Y cada una de estas n personas tiene una distribución de Y. Tú podrías tener muchas combinaciones de los resultados de tu base de datos, ¿ya? Para la primera persona, el dato le podría haber salido, como les decía antes, ¿no? 10. Para la segunda persona le podría haber salido 30. Para la tercera persona le podría haber salido 50, y así, ¿no? O sea, para cada observación de tu muestra, la observación 1, la observación 2, la observación 3, cada una de esas observaciones proviene de una variable aleatoria que tiene su propia distribución, ¿no? En este caso, claro, todas las observaciones siguen la misma distribución, y la realización de cada observación es independiente, por eso podemos hacer la productoria, ¿no? O sea, esto de que es ID nos permite decir que la función de expresar esta función de distribución conjunta como una productoria, ¿no? O sea, porque son ID, si no, eso se complejizaría aún más, ¿no? Ya eso, bueno, de estadística, ¿no? Entonces, ya, entonces, ¿qué está sucediendo? Yo no voy a tener o sea, si yo tuviera todas las posibles muestras, los posibles valores que me hubieran salido para el individuo 1, individuo 2, individuo 3, todas las combinaciones, yo podría comparar todas esas muestras y de repente veo que hay unos datos que eran más comunes, que era más probable que me salgan, ¿no? Yo tengo infinitas muestras y de repente hay unas que se parecen más, ¿no? Entre ellas. Esa es la idea de máxima verosimilitud, que va a haber alguna muestra que es justo la única que tú ves, es justo la única que tú ves, que era la única que era más probable de ocurrir,
¿ya? Pero claro, toda esta noción de las infinitas muestras es teórica, no es que nosotros vamos a, a mano calcular las infinitas muestras, ¿no? Sino que tenemos que entender que esa única muestra, esa base de datos del ENAO con la que estamos trabajando, proviene de las realizaciones que observamos de una una serie de variables aleatorias, ¿ya? Entonces nosotros vamos a apelar al hecho de que, bueno, esos, esa serie de Y, de X, de los datos que tengo, es justo la más probable de obtener, ¿ya? Y como les decía, ¿en qué me sirve que sea la más probable? Bueno, que yo voy a poder reemplazar como era necesario saber qué distribución siguen los datos, si es normal, Poisson, binomial, uniforme, cuál de estas distribuciones es, yo voy a poder llegar a una forma funcional de L, ¿no? O sea, ahorita L es abstracto, ¿no? Todavía no hemos dicho cómo se ve L, pero el siguiente paso va a ser, ok, este L teta condicional Y es una distribución normal y por lo tanto sigue esta fórmula, ¿no? Entonces ahí sí ya vamos a poder hallar parámetros, ¿no? O sea, de infinitas muestras, en promedio me saldría la muestra que realmente tengo. Exacto, o sea, de tener, si tú imagínate que tienes infinitas muestras, la única que tú observas era la que tenía mayor probabilidad de ocurrencia. Ese es el principio, ¿no? Pero nuevamente, no es que vamos a calcular, o sea, no es que vamos a tener las infinitas muestras, ¿no? Ok, perfecto. Ya, entonces ahora sí vamos a pasar un ejemplo. Este, ya para que vean cómo se traduce esto a las estimaciones, ¿no? Entonces, a ver, uy, es el 16.2 del green, ¿ya? Entonces vamos a tener la función de verosimilitud, L, de teta, que en este caso es igual a teta en realidad, o sea, teta es un vector, en este caso va a tener dos parámetros, que es la media y la varianza, ¿ya? Y vamos a decir que sigue una distribución normal, con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces esto lo vamos a reescribir de esa manera. Pi de 1 hasta n, 1 entre raíz de 2pi sigma cuadrado, exponencial de menos y sub i menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrado, ¿no? Eh, entonces solo acá con otro color les pongo, ¿no? Tenemos n observaciones, que son I y D, ¿no? Que siguen una distribución normal. ¿Y qué más o sea, de la distribución normal conozco cómo es la distribución, es toda esta expresión, ¿no? Que he puesto acá. Y también conozco la media, ¿no? Con media, bueno, no sé el dato, pero sé que la media es constante igual a mu y también una varianza constante sigma cuadrado, ¿no? ¿No? Y que son desconocidos, o sea, yo no sé cuánto es mu y no sé cuánto es sigma cuadrado. De hecho, yo voy a querer, o sea, los quiero hallar, ¿no? O sea, los quiero hallar, ¿no? O sea, yo quiero saber mu sombrero de máxima verosimilitud y sigma cuadrado sombrero de máxima verosimilitud. Es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Entonces,
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es expresarlo como log verosimilitud, porque sabemos que así se simplifica la expresión, y entonces tenemos log de esta expresión, y me sale... Ah, perdón, antes de eso tengo a ver, que hay un paso antes. Ya. Ok, esto lo puedo reescribir. Va a ser más fácil entender el siguiente paso si lo hacemos así. Eh, podemos, esta es la productoria de 1 hasta n, ¿no? Y lo único que varía de 1 a n es y sub i, no todo lo demás son parámetros. O sea, no los conozco, pero son constantes, no varían. O sea, sigma cuadrado no lo conozco, pero sé que es un número. Y mu también no lo conozco, pero sé que es un número, y luego son números, 2, pi, todos esos son valores, ¿no? Son números. Entonces, lo único que varía de 1 a n en esta productoria en realidad es y. Entonces, yo podría reexpresar esta función de verosimilitud sacando todo lo que no es parte de la variable aleatoria, ¿no? Y dejando únicamente a y, que bueno, varíe de 1 a n, ¿no? Y de hecho, eh, en este caso lo voy a poder expresar como una sumatoria. Me va a quedar 1 entre raíz de 2pi sigma cuadrado, todo esto a la n, ¿no? N veces este coeficiente. O sea, por eso lo puedo transformar en sumatoria, ¿no? Porque si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es explayar la productoria y luego factorizar, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Exponencial menos 1 entre 2 sigma cuadrado, sumatoria y sub i menos mu, todo esto al cuadrado. Entonces, ahora sí, a esta expresión, no sé si quieren acá, a ver, notemos que, he resuelto la productoria o expandido la productoria. Y factorizado. Ya, pues ahora sí vamos a tomar log verosimilitud, ¿no? Ahora sí tomamos logaritmo. De hecho, cualquier logaritmo, no, pues en realidad el logaritmo natural para que las exponenciales se me eliminen, ¿no? Entonces tengo logaritmo natural de sigma cuadrado es igual a logaritmo natural de 1 entre raíz de 2pi sigma cuadrado a la n más logaritmo todo esto. Qué raro.
Uy, no, mejor lo escribo, se ve horrible. Ya, más el logaritmo de la exponencial menos uno entre 2 sigma cuadrado, ¿no? Por la sumatoria de y sub i menos mu y todo esto al cuadrado. Sí, lo voy a copiar a la siguiente página. Ya, entonces tenemos el logaritmo de mu sigma cuadrado. eh, a ver, solo quiero estar segura que no estoy pasando nada. Ya, perfecto. Entonces ahora sí comienzo a usar este logaritmo, ¿no? O sea, todavía no he simplificado, ¿no? Eh, el logaritmo de una expresión que tiene un exponente a la n va a ser n por lo de adentro, ¿no? Que lo de adentro va a ser el logaritmo de uno menos el logaritmo de 2 pi sigma cuadrado y todo esto a la 1/2, ¿no? Porque está en el denominador. Más logaritmo con exponencial se elimina y me quedaría menos uno entre 2 sigma cuadrado, todo eso multiplicado por la sumatoria de y sub i menos mu al cuadrado, ¿no? Ese sería el segundo término. Eh, yo sé que este término es cero, logaritmo de uno es cero, entonces puedo seguir simplificando, ¿no? Entonces me va a quedar menos n, y acá tengo el logaritmo acá tengo el logaritmo de algo que también está a la 1/2, ¿no? Entonces ese 1/2 lo puedo bajar, ¿no? Y me va a salir menos n por 1/2 logaritmo de 2 pi sigma cuadrado menos uno entre 2 sigma cuadrado sumatoria de y sub i menos mu al cuadrado, ¿no? Hasta ahora todavía no he tomado ninguna derivada, nada, todavía no he maximizado esta función, solo estoy reordenando, simplificando, reordenando términos, ¿no? Entonces, este 2 pi sigma cuadrado lo puedo seguir simplificando, como es el logaritmo de varios productos, me va a quedar menos n medios logaritmo de 2 pi menos n medios logaritmo de sigma cuadrado y el último término no cambia, ¿no? 2 sigma cuadrado sumatoria de y sub i menos mu al cuadrado. Entonces ahora sí, esta es mi función de log verosimilitud, ¿no? ¿No? Todo esto. Entonces, acuérdense que lo que queremos hacer con máxima verosimilitud, como lo dice su nombre, es maximizar esa función, ¿no?
Entonces, para maximizar la función de log verosimilitud, ¿qué hacemos? Tomamos primera derivada e igualamos a 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos sale? La derivada de este log, función de log verosimilitud respecto a... Y derivamos con respecto a qué? Con respecto a los parámetros, a los que no conocemos, ¿no? Respecto a mu y respecto a sigma cuadrado. Esto me va a salir 1 entre sigma cuadrado. Veo en esta función de verosimilitud el primer término, no contiene a mu, ¿no? Entonces esa derivada es 0. El segundo término tampoco contiene a mu, entonces la derivada es 0 con respecto a mu. Solo el tercer término, ¿no? Entonces ese 2 se va a eliminar, ¿no? Con el 2 de la sumatoria. Y tengo un negativo delante de mu, entonces por eso me va a terminar saliendo, eh, ahí no me salió un negativo. Ya, bueno. Ah, claro, me sale un negativo, pero yo tenía un negativo antes, entonces con eso o sea, negativo un negativo positivo, ¿no? Ya. Y esta sumatoria, y sub i menos mu, ya no es al cuadrado, obviamente, ¿no? Porque ya bajé ese cuadrado. De i igual a 1 hasta n, ¿no? Y esto igual a 0. Y luego tengo la derivada con respecto a sigma cuadrado, y esto me va a salir menos n entre 2 sigma cuadrado más 1 en 2 sigma a la cuarta, y sumatoria de y sub i menos mu al cuadrado igual a 0. Ojo que quizás no les queda, a la primera no les va a quedar tan claro por qué, por ejemplo, porque acá me sale sigma a la cuarta. Para los que están siguiendo todas estas derivadas, quizás no les va a quedar tan claro por qué acá me sale sigma a la cuarta. Pero acuérdense que yo estoy derivando con respecto a sigma cuadrado, no estoy derivando con respecto a sigma, ¿no? Entonces, una unidad de derivación es sigma cuadrado, ¿no? No es sigma. Si quieren, pueden hacer un reemplazo de variables, el truquito, digamos, que bueno, recuerdo que se veía en Mate 1, creo, para no confundirnos con este cuadrado, ¿no? Podrían nombrar, o sea, si quieren, definan b chica igual a sigma cuadrado y hagan toda la derivada respecto a b chica y después reemplazan, ¿ya? Y así les va a salir, creo que más fácil, este sigma a la cuarta, ¿ya? Pero, o sea, noten que ese sigma a la cuarta viene porque estamos derivando respecto a sigma cuadrado, no a sigma, ¿ya? Entonces, bueno, de acá ya nosotros podemos, despejando, ¿no? Nosotros despejando esto, vamos a obtener, digamos que esta es ecuación 1 y esta es ecuación 2. ¿No? Despejando 1 y 2, obtenemos
estos estimadores de máxima verosimilitud, ¿no? Mu sombrero de máxima verosimilitud y sigma cuadrado sombrero de máxima verosimilitud, ¿no? Entonces nos sale eh, máxima verosimilitud es igual a 1 entre n sumatoria de y sub i, que esto es igual a y barra, y sigma cuadrado de máxima verosimilitud es igual a 1 entre n sumatoria de y sub i menos yn al cuadrado, ¿no? O sea, estoy resolviendo nada más, ¿no? O sea, tomando derivadas, he igualado a cero y luego he despejado, ¿no? Como mi incógnita es mu, yo quiero despejar mu en función a los datos conocidos, ¿no? El dato conocido en este caso es todos los valores observados de y, ¿no? Eh, n también lo conozco, ¿no? También sé cuántas observaciones tiene mi muestra. Entonces, eso sería suficiente para poder resolver por máxima verosimilitud eh, los estimadores de estos parámetros. O sea, hemos hallado esencialmente los coeficientes, ¿no? O sea, un valor estimado para mu de máxima verosimilitud y un valor estimado para sigma cuadrado de máxima verosimilitud. ¿Qué creen que me estaría faltando para poder para que sea un poco comparable a los estimadores que me interesaban, ¿no? En MCO? ¿Qué me está faltando? Me está faltando la varianza de estos estimadores, ¿no? O sea, acuérdense que hemos dedicado bastante tiempo a estimar no solo el coeficiente, sino a saber con qué precisión, qué tan preciso es ese coeficiente, ¿no? Y esa precisión nos ayuda a poder hacer inferencia, ¿no? Sin saber la varianza de esos estimadores, o bueno, al final no sabemos la varianza, sino la varianza estimada, no podemos hacer pruebas de hipótesis, ¿no? No podemos hacer inferencia eh, estadística. Entonces nos va a faltar armar entonces luego, vamos a poner acá, para hallar la varianza de los estimadores de máxima verosimilitud, necesitamos calcular algo que se conoce como la matriz de información. ¿Qué es la matriz de información? La matriz de información no es otra cosa que buena pregunta, buena pregunta. Yo he hallado la varianza de estos estores. De repente alguien más quiere responder. No, ¿verdad? O sea, lo que yo he hallado es la varianza estimada del modelo, ¿no? Mi varianza estimada del modelo es cuadrado máxima verosimilitud. Pero como cada uno de estos coeficientes es un estimador, cada uno de estos coeficientes estimados sigue una distribución y tiene una varianza asociada. Ya piensa en este sigma cuadrado sombrero como si fuera un beta 2, cualquier coeficiente, cualquier parámetro, ¿ya? O sea, simplemente en este ejercicio todavía no se ve el beta, ¿no? Porque lo estoy haciendo en términos generales.
pero simplemente lo que hemos hecho es mi, mi modelo, la función de verosimilitud que estoy utilizando, sigue una distribución normal que tiene dos incógnitas. Una primera incógnita es la media y una segunda incógnita es la varianza. Ya es como decir, tengo un beta 1 y un beta 2. ¿Ya? Cada uno de estos coeficientes que yo los voy a estimar con cierta precisión, ¿no? Y para saber la precisión necesito saber la varianza estimada de esos coeficientes. ¿Ya? Entonces yo creo que ahora sí ya debe estar un poco más claro. Ok, entonces esta matriz de información es la... Ahí, varianza de, vamos a llamarle teta, o sea, vamos a regresar a esa nomenclatura teta, pero en este caso sabemos que en el ejemplo teta tiene dos valores, ¿no? Mu y sigma cuadrado. De máxima verosimilitud es igual a negativo menos el valor esperado de estas segundas derivadas. La segunda derivada inversa encima, ¿no? ¿Evaluado en qué? Evaluado cuando teta es igual al teta sombrero de máxima verosimilitud. ¿Qué me quiere decir esto? Todo esto es que la matriz de la varianza, de hecho va a terminar, nos va a terminar dando la matriz de varianza covarianza. La matriz de varianza covarianza de los estimadores es igual al valor esperado, al negativo del valor esperado de la matriz de información que contiene segundas derivadas, ¿ya? Segundas derivadas. Y no queda ahí, sino que está evaluado en los parámetros que ya encontré, en los parámetros estimados que ya encontré, ¿no? O sea, en teta sombrero. Entonces, calculemos esta matriz, ¿no? Calculemos esta matriz. Y acá nos quedamos. Ya. Entonces, vamos a hallar, esta es la matriz de varianza covarianza de los estimadores. Perdón. Ya, las segundas derivadas, entonces eh, tenemos segunda derivada respecto a mu, segunda derivada respecto a sigma cuadrado y la derivada cruzada, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tal si creo que lo pongo en la siguiente página para luego poder armar toda esta matriz, ¿ya? Entonces, segundas derivadas evaluadas en teta igual a teta sombrero de máxima verosimilitud, ¿no? Entonces yo esencialmente lo que voy a hacer es reemplazar estas condiciones que ya había hallado por acá, esas condiciones las voy a reemplazar sobre esas expresiones ya reemplazadas recién le voy a tomar la segunda derivada, ¿no?
Entonces tengo la segunda derivada respecto a mu cuadrado, y me va a salir menos n entre sigma cuadrado. ¿No? ¿Por qué? Porque el segundo término de esa primera derivada se va a simplificar. Lo pongo por acá. Teníamos teníamos 1 entre sigma cuadrado, sumatoria y menos n por mu, ¿no? Y esto es igual a n2 sigma a la cuarta menos 1 entre sigma a la sexta. No sé, esta es la siguiente. Esta es la siguiente. Ya. ¿Dónde estoy? Ya. Ya, entonces si yo reemplazo 1 entre n, aquí está, ¿no? 1 entre n sumatoria de y es igual a mu. 1 entre n sumatoria de y es igual a mu. Entonces yo todo este paréntesis en realidad lo puedo simplificar, ¿no? Todo este paréntesis lo puedo simplificar por n, ¿no? O sea, esa es sumatoria de y sería n por mu. N por mu. Menos n por mu. Sí. Mejor acá borro ya porque me debería quedar solamente n en el numerador. No sé por qué me está quedando otra cosa. Mejor lo completo acá, ¿ya? Acá me está faltando algo. Acá se los completo, ¿ya? Pero la idea es que esto lo simplifico con la expresión de acá de mu máxima verosimilitud, y me va a quedar una expresión que sea menos n mu, cosa que cuando yo le tomo la derivada la derivada con respecto a mu, me queda solamente n, ¿no? Menos n. No, sale acá directo, pues, ¿no? Sale acá directo. La única parte que varía, claro, quizá. La única parte que depende de mu es este segundo término. Entonces, cuando yo le tomo derivada a esta expresión, ¿no? Derivo la expresión con respecto a mu cuadrado, me va a quedar menos n entre sigma cuadrado, ¿no? El primer término no depende de mu. Sí, eso es. Ok. Entonces, ahora hago la segunda derivada del logaritmo con respecto a sigma cuadrado, o sea, la segunda derivada con respecto a sigma cuadrado, o sea, sería sigma a la cuarta, ¿no?
Y esto me va a salir, n entre 2 sigma a la cuarta menos 1 entre sigma a la sexta, sumatoria de y sub I menos mu al cuadrado. Y nuevamente, o sea, acá si se dan cuenta, todas las derivadas van avanzando de 2 en 2, o sea, a la cuarta, al cuadrado, cuarta, a la sexta, nuevamente porque estamos tomando la derivada con respecto a sigma a la cuarta, ¿no? No sigma al cuadrado o sigma, ¿no? Si a ustedes se les complica hacerlo así directamente, lo que les recomiendo hacer es reemplazar eh, desde el inicio, reemplaza la variable que está al cuadrado por otra variable. Yo les dije el ejemplo de b chica, y luego ya con el resultado final, ahí reemplazan esa variable, les va a salir más fácil, ¿no? Ok, y la derivada cruzada, o sea, de mu sigma cuadrado, es igual a menos 1 entre sigma a la cuarta, sumatoria de y sub I menos mu. De 1 a n. Y ya con esta información, porque bueno, la matriz métrica, entonces las covarianzas son iguales, ya puedo hallar mi matriz de varianza-covarianza, ¿no? Me va a salir, vamos a llamar esta parte de adentro, no sé, por acá está, este valor esperado de las segundas derivadas se llama la matriz de información. Entonces pongámoslo acá. ¿Ya? Y teta es igual a se le llama la matriz de información. ¿Ya? Y es igual a el negativo de E de las segundas derivadas. Y acuérdense que la matriz que contiene las segundas derivadas se llama hessiano, entonces también en los libros lo pueden entrar como hessiano, ¿ya? Ya eso, o sea, de escuchar la palabra hessiano ya involucra que son puras segundas derivadas y derivadas cruzadas, ¿no? Ok, entonces la varianza de teta sombrero de máxima verosimilitud también se puede escribir como la inversa de la matriz de información, ¿no? Es solo para que no se sorprendan cuando vean otros términos en los libros, ¿no? Ok, entonces si se dan cuenta ya tenemos los elementos principales para armar esta matriz, eh, pero a la matriz de información, pero tenemos que sacar la inversa, ¿no? Entonces tenemos que recordar cómo es sacar una inversa de una matriz, ¿no? Bueno, este es de 2 por 2, entonces es fácil, ¿no? Eh, a ver, recordemos que si tenemos una matriz así, A, B, C y D, el determinante de A es igual a AD menos CB, y la inversa es igual a 1 entre el determinante de A por DA menos C menos B, ¿no? Entonces lo mismo vamos a aplicar acá, ¿no? Solo que lo que está
fuera de la diagonal van a terminar siendo ceros. Estas segundas derivadas también las tengo que evaluar en cero, ¿no? Ya. Hasta acá solo he tomado segundas derivadas, pero me falta evaluarlas en los criterios de máxima verosimilitud, y ahí es cuando se me va a eliminar esta acá, ¿no? Esta acá. La derivada cruzada es igual a cero cuando le evalúo en los teta de máxima verosimilitud. Ok, entonces me va a salir esta matriz de información de teta inversa es igual al negativo de estas las derivadas, ¿no? Entonces me salía n entre sigma cuadrado, eso en realidad va a ser n entre sigma cuadrado, ¿no? Ya sin el menos porque la expresión tenía acá un negativo, ¿no? Ya les adelanté que estas derivadas cruzadas salen cero cuando le evaluamos en los parámetros de máxima verosimilitud. Les recomiendo que ustedes también lo hagan. Y luego cuando reemplacemos los estimadores de máxima verosimilitud en la segunda derivada con respecto a sigma cuadrado, me va a salir n entre 2 sigma a la cuarta. Y a todo eso le tengo que tomar inversa, ¿no? Entonces, me va a salir, voy a tener que hallar esto. Si necesitan que regrese, retrocedo, pero a ver, te voy a poner acá los términos. Hallemos el determinante, ¿no? El determinante de esta matriz sería igual a solo la multiplicación de la diagonal principal, porque la otra tiene puros ceros. Pues tengo n entre sigma cuadrado por n 2 sigma a la cuarta. Esto es n cuadrado entre 2 sigma a la sexta, ¿ya? Y por lo tanto, mi matriz de información inversa va a ser igual a 1 entre el determinante, ¿no? Entonces tengo 1 entre el determinante que ya lo hallé, ¿no? N cuadrado entre 2 sigma a la sexta, y todo esto por la matriz que hallé, ¿no? Estoy invirtiendo los valores de la diagonal principal, ¿no? Recordando cómo se halla la inversa de una matriz. 2 sigma a la cuarta, n sigma al cuadrado, y acá 0, 0, ¿no? Y simplificando, esto me va a salir sigma cuadrado entre n, 0, 0, 2 sigma a la cuarta entre n. Y ya está. Esta vendría a ser la inversa de mi matriz de información o mi matriz de varianza-covarianza, ¿no? Entonces ya con esto, esta es mi matriz de varianza-covarianza, ¿no? Entonces ya conozco la varianza-covarianza, estimadores, y conozco los estimadores, ¿no? Que los habíamos hallado por acá, ¿no? Entonces esto es 1 y este vendría a ser 2, ¿no? Listo, y eso sería todo. Ya la próxima clase, lo que vamos a hacer es aplicar esta metodología de máxima verosimilitud, pero a un ejemplo, en donde tenemos la típica regresión X beta, ¿no? Y vamos a ver que nos salen cosas muy parecidas a lo que nos salía en MCO, ¿ya?
en un caso en particular, y luego vamos a ver algunas metodologías de bondad de ajuste, una pregunta al inicio de la clase sobre el R cuadrado, y claro, vamos a ver que el R cuadrado no va a ser informativo en este caso, y más bien vamos a recurrir a otras técnicas de bondad de ajuste, ¿no? Otros tests que son más informativos en el caso de máxima verosimilitud. Ok, chicos, acá nos quedamos. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Nuevamente vayan avanzando en sus, no, no, hasta el momento no se tiene previsto que vayamos a pedirles el resumen de alguna charla. No. Eh, Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, Álvaro, dime. Hola. Sí, hola. Sí, mira, lo que no me quedó claro fue lo de las varianzas y las medias. O sea, la primera varianza y media que tú hayas es sobre la función log verosimilitud, ¿cierto? Sí, eso sí. Hola. Sí, ¿sabes Ya. qué, Álvaro? Disculpa, pero tengo que cortar, acá me están llamando. Ah, Mándame un correo, porfa, y te respondo, ¿ya? Disculpen, ay. ya estoy sobre la hora. El teta vendría a ser el beta que vemos en Mico, ¿no? Algo parecido, ¿no? Sí, o sea, ese teta puede ser puede ser un vector. En este caso, teta, es mu y es sigma cuadrado. Pero Ah, podría ya. ser beta uno, beta 2, beta 3. Eso lo vamos a Ay, ver la próxima clase. ay, y esa es la varianza y media del teta que llamamos al último, ¿no? Ya, Exacto, exacto. ya. Bravazo. Listo. Muchas gracias. Ok, chao, gracias.